Hola a todos de nuevo. Bueno, vamos con una serie de vídeos de fundamentos de electricidad. En este caso es sobre los resistores. ¿Vale? Resistencia y resistores. Entonces, bueno, vamos con ello. En este primer capítulo vamos a ver fundamentos sobre la resistencia y algunos conceptos importantes sobre los resistores, conceptos previos. Bueno, un resistor es un elemento eléctrico que presenta una resistencia determinada al paso de la corriente eléctrica. Vemos aquí, bueno, este tipo de encapsulado tan típico de los resistores. ¿Sí? Y el símbolo que nos vamos a encontrar en los esquemas. Y eso, tiene un determinado valor de resistencia conocido, que nos indica este código de colores que tenemos aquí, que estudiaremos más adelante. De tal manera que conectando los resistores en un sitio o en otro, podremos controlar qué intensidad o qué caídas de tensión tenemos en diversas partes del circuito. Y de esa manera podremos hacer funcionar de forma óptima el resto de componentes. Transistores o diodos, un motor, etcétera. ¿Vale? O sea, nos van a permitir los resistores controlar el flujo de corriente por un circuito. Bueno, la resistencia, algo que estudiamos ya en su día, pero bueno, volvemos a ver. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su resistividad, directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a la sección de ese conductor. Así que un conductor largo y de poca sección tendrá mucha resistencia, eso en cuanto a las dimensiones. Y luego la resistividad. El cobre, por ejemplo, tiene una resistividad baja, o sea que permite pasar la corriente con facilidad. Resistividades bajas dan resistencias bajas, por eso los cables que me interconectan los distintos componentes serán normalmente de cobre o de aluminio. ¿Sí? Bueno. A su vez, la resistividad depende de, bueno, el material, pues eso sí, el cobre conduce mejor que la madera, ¿sí? Y de la temperatura. De tal manera que la resistividad depende vemos aquí, esto es resistividad sub 0, es una resistividad a una temperatura dada, una resistividad de un valor conocido. ¿Vale? O sea, la resistividad sub 0 es la resistividad a la temperatura T sub 0, que puede ser, por ejemplo, típicamente 20 grados. T es la temperatura actual del conductor y el alfa de aquí es el coeficiente de temperatura que también se denomina coeficiente olberiano. Cuanto mayor es este coeficiente, tanto mayor será la variación de la resistividad respecto de la temperatura. Y los metales tienen coeficientes olberianos positivos, o sea que a mayor temperatura, mayor resistividad, como el cobre. El cobre, cuanto más caliente está, peor conduce, mayor resistividad. En cambio, por ejemplo, el silicio, el material con el que construimos los diodos, a mayor temperatura, menor resistividad, o sea, cuanto más calientes, mejor conducen. Esos materiales tienen el coeficiente negativo, el coeficiente olberiano o de temperatura lo tienen negativo. En la resistencia también interviene, otro fenómeno que es lo que llamamos el efecto corona o peculiar o efecto Kelvin, que resulta que por motivos de la autoinducción, algo que estudiaremos más adelante, resulta que cuando estamos distribuyendo con corriente continua, no aparece esa autoinducción, entonces la distribución de electrones en toda la sección del conductor, ¿vale? Esto es un cable, por aquí van pasando los electrones para allá y esto es su sección. Los electrones se distribuyen homogéneamente en toda su sección. Ya sabemos que los electrones se repelen, así que se reparten en toda la sección del conductor. En corriente continua, digamos que toda la sección del conductor es útil, la densidad de electrones que circula es la misma. Pero cuando tenemos corriente alterna, por efectos de autoinducción, como os decía, resulta que los electrones que van a moverse son los de la periferia. O sea, los electrones, la corriente eléctrica va por la periferia del conductor y por el centro van menos electrones. De tal manera que tenemos una distribución de corriente de este estilo. Fijaros que esto es como si yo la parte central del conductor no la tuviera. Entonces, mi sección efectiva será el anillo exterior. Si la sección
vemos que la sección del anillo es menor que la sección del círculo. Como la sección disminuye, ¿qué pasa con la resistencia que acabamos de ver? A menor sección, la resistencia sube. Entonces, en corriente alterna, resulta que un mismo cable va a presentar una resistencia algo mayor, porque su sección efectiva, la sección útil, es más pequeña. Esto es lo que llamamos efecto corona. Cuanto mayor es la frecuencia, más se da este efecto. Esto es una de las causas que me limita la frecuencia en la distribución de las aeronaves. Ya sabemos que en las aeronaves se utilizan frecuencias de 400 hercios. Son frecuencias algo más altas para que los componentes eléctricos sean más pequeños. Los motores de alterna, los generadores de alterna son algo más pequeños que con 50 hercios o 60 hercios. Con 400 hercios son más pequeños. ¿Y por qué no en vez de 400 no utilizamos 4000 para que sean aún más pequeños? Pues entre otras cosas por esta, ¿vale? Porque se me dispara la resistencia por este efecto corona. Y además, bueno, también radian energía, ¿vale? Me aparece unas radiaciones electromagnéticas a frecuencias altas y eso tampoco me viene bien, ¿vale? Así que eso. Cuanto mayor es la frecuencia, me voy quedando sin sección efectiva y eso repercute negativamente, o sea, me aumenta la resistencia del conductor. ¿Vale? A mayor frecuencia, mayor efecto corona, mayor temperatura de la región por donde circulan los electrones, mayor resistividad y por tanto mayor resistencia. ¿Sí? O sea, a mayor frecuencia, mayor resistencia. También tenemos que tener en cuenta el efecto proximidad. Tiene un efecto similar al efecto corona cuando estamos con corriente alterna. Es que tiende a que en algunos conductores los electrones circulen por la periferia y eso ya hemos visto que aumenta la resistencia del conductor. Y también cuando tenemos muchos conductores juntos, la refrigeración es peor. ¿Vale? Si tenemos este conductor, este de aquí, le tenemos separado, se va a refrigerar razonablemente bien. Pero si está muy cerca de otros, por donde pasa también corriente, ya sabemos que todos se van calentando, entonces uno calienta al de al lado. Se refrigeran peor y eso hace que su temperatura de funcionamiento suba. Si estamos hablando de cables de cobre, que es donde nos va a pasar esto, provoca un aumento general de la temperatura de los cables que van en este mazo. Y eso me provoca un aumento de resistencia. Por eso normalmente siempre los cables que van en un mazo van a tener un diámetro ligeramente mayor a lo que les correspondería si fueran solos. ¿Vale? A mayor frecuencia, mayor efecto proximidad, mayor temperatura de la región por donde circulan los electrones, mayor resistividad y mayor resistencia. Y además esto lo unimos a que la refrigeración empeora. Bueno, vamos a ver los códigos de identificación de los resistores. Tenemos varios códigos. Tenemos el código de colores, tenemos el código BS1852, ese código británico, el código para resistores SMD de montaje superficial y el código según especificaciones 1000. Vamos a ver en qué consisten estos códigos. Bueno, el código de colores, muy importante. Vamos a tener los resistores de esta forma. Este es lo que llamamos el código con 2 cifras significativas. A continuación vamos a ver el de 3 cifras significativas, que es la misma historia, es igual. Entonces, bueno, lo que tenemos son 3 bandas coloreadas que están hacia un lado del resistor, ¿vale? Que es cilíndrico, y una banda que está hacia el otro lado. Nos vamos a fijar en las 3 que están agrupadas hacia un lado, en este caso hacia el lado izquierdo. La primera va a ser lo que llamamos la primera cifra significativa, la segunda banda va a ser lo que llamamos la segunda cifra significativa y la tercera banda va a ser lo que llamamos el multiplicador. Y cada color es un número. Esto es no se pone el código directamente, o bueno, es mejor hacerlo de esta manera porque si escribimos aquí el valor de resistencia de este resistor, bueno, pues los números se me pueden borrar y tal. Entonces, bueno, al poner estas franjas nos aseguramos de que la información del valor óhmico del resistor permanece. Así que hemos dicho que cada color es un número. Venga, pues tenemos el rojo, es el número 2, así que aquí tendríamos un 2. El violeta es un 7, así que aquí tendríamos un 7. Y el verde es un 5, así que aquí tendríamos un 5. Así que tenemos 2, 7 cifras significativas y luego el multiplicador. El multiplicador lo que me dice es que tengo que añadir ese número de ceros. O sea, teníamos 2, 7 y ahora
5 ceros. Si pensamos un poco, sería 2,7 millones de ohmios, ¿no? Mentalmente, 2, 7 y luego le metemos 5 ceros, ¿vale? Serían 2.700.000 ohmios, o sea, 2,7 megaohmios. Ese es el valor nominal, el valor óhmico nominal de este resistor. Cualquier otra combinación de colores, pues simplemente es poner otros números. Por ejemplo, un resistor muy habitual es el resistor de 1K, de 1 kilo ohmio, el de 1000 ohmios. ¿Qué bandas tendría ese con el código de 2 cifras significativas? Vale, el de 1000, ¿no? Pues tenemos, la primera sería marrón, un 1, después tendríamos el negro, un 0, y después el rojo, 2 ceros más. O sea, un 1, un 0 y 2 ceros más. Un 1 seguido de 3 ceros, 1000 ohmios. Ese sería el valor óhmico que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una banda que está del otro extremo, con una pequeña separación respecto de las otras tres. Aquí nos podemos... Hoy en día será raro no encontrarnos banda. Podríamos tenerlo, ¿vale? Me indicaría que la tolerancia del resistor, la tolerancia de fabricación es del 20%. Lo normal será encontrarnos plata o oro, o sea, una banda plateada o una banda dorada. En este caso es una banda, bueno, más o menos dorada. Eso me indica que la resistencia es del 5%, o sea, el valor real de la resistencia está entre un 5% más que el valor nominal y un 5% menos que el valor nominal, ¿vale? Lo que me dice es que esta resistencia es 2,7 megaohmios más menos el 5% de esos 2,7 megaohmios. Ya os digo, plata y oro son las bandas habituales y son las que tenéis que recordar. Plata 10%, oro 5%. Pero bueno, otros resistores, ¿podríamos tener otros colores? Sí, es poco habitual, porque realmente en la grandísima mayoría de los circuitos me da igual tener un resistor de 2,7 megaohmios que de 2,6 megaohmios. Realmente la gran mayoría me va a dar igual. Entonces, o sea, en un mismo circuito me da igual que sea de 2,6 que de 2,7. Eso es lo que normalmente pasa. Entonces no nos hace falta tener valores tan precisos de resistencia y con estas tolerancias sería suficiente. Este es el de 2 cifras significativas. El de 3 cifras significativas es lo mismo, pero en vez de con 2 cifras significativas, en este caso con 3. Vamos a ver qué valor sería este. Sería rojo, que es 2, verde, que es 5, gris, que es 8 y naranja, que es 3. O sea, sería 258.000 ohmios, ¿no? 258 y 3 ceros, 258.000 ohmios, 258 kilo ohmios. Y luego una franja de tolerancia, la verdad es que una franja de tolerancia bastante rara, una franja azul, pues sería que tenemos una tolerancia del 0,25% de ese valor nominal, más 0,25 y menos 0,25. Es un valor bastante bizarro, digamos, un valor bastante raro, un resistor muy raro, ¿vale? Unas franjas. Luego en la práctica veremos que siempre se repiten determinados valores estándar, 1K, 220 ohmios o 2,2 K o ese tipo de cosas. Al final siempre se repiten los mismos valores y esta es una combinación rara de narices. Otra manera de denominar los resistores es mediante este código británico. Aquí lo que tenemos, sobre todo, este va a ser un código que vamos a ver en los esquemas eléctricos. Por ejemplo, una resistencia de 3,3 ohmios más menos 5%, ¿sí? Con esa tolerancia de ahí, sería, bueno, 3,3 ohmios. Cuando tenemos ohmios, donde tiene que ir la coma vamos a poner una R. O sea, 3,3 ohmios sería 3R3. Y luego le ponemos una letra que sale de esta tabla que se corresponde con la tolerancia. Vemos que un 5% se corresponde con la tolerancia J. Así que un resistor de 3,3 ohmios más menos 5% sería un 3R3J. Y en los esquemas nos vamos a encontrar muchas veces esto. No esto otro de aquí, sino que nos vamos a encontrar este valor, este código. Otro caso, por ejemplo, 5.600 ohmios. Cuando hablamos de miles de ohmios, lo que vamos a hacer es utilizar la K. O sea, 5,6 kilo ohmios los vamos a representar como 5K6. O sea, la K esta de aquí me indica la
kilo, o sea, es 5,6 en vez de coma, 5K6, 5,6 miles de ohmios, o sea, 5.600 ohmios. Y luego la letra de la tolerancia, en este caso es un 10%, tenemos una K. Oye, ¿qué es 1.150.000 ohmios? Pues eso, 1,15 megaohmios, el coma, donde estaría la coma, vamos a poner el múltiplo, en este caso son millones, pues es mega, o sea 1m15 y luego la tolerancia, que en este caso sería una G, 2%, más o menos 2%. Y así sucesivamente. 39.200, pues 39K2, 39,2 Ks, miles de ohmios. Y la tolerancia, en este caso es una D, 0,5%. 0,47 ohmios, pues fijaros, ahora el 0, bueno, ¿podemos ver aquí un 0? Pues a veces lo podemos ver, pero nos lo quitamos, ¿vale? Si no, recordad que digamos que los ceros a la izquierda no nos sirven muchas veces, entonces ponemos R47, eso quiere decir que es 0,47 ohmios, o sea 0,47 ohmios. Y la tolerancia, pues nada, 0,1, vamos aquí a la tabla, 0,1, pues eso es una B. Una B es aquí. Vale, otro código, el código que tenemos en los resistores de montaje superficial. Son estos resistores súper pequeñitos que me aparecen en los circuitos impresos. Realmente hay que tener muy buena vista para ver este número de aquí. Sigue un mismo proceso que los de las bandas coloreadas. Es que tenemos cifra significativa, multiplicador. O sea, cuando vemos 472, este es un resistor de 4, 7 y 2 ceros, o sea, 4.700 ohmios, 4,7 K o 4K7 que hemos visto anteriormente, ¿vale? Este sería de 4K7. ¿Y este de cuánto sería? 3 ceros, cifras significativas y luego un 3 ceros, o sea, sería de 30.000 ohmios, o sea, de 30 K. Por último, vemos las especificaciones 1000. Tenemos varias especificaciones, por ejemplo la 1000R11 y 1000R39008 que se utiliza para resistencias de carbón, ya veremos más adelante, y para resistencias de óxido metálico es la especificación 1000R39017. Y nos podemos encontrar un código como este en el resistor, en donde estas primeras letras que me aparecen me indican que es una resistencia de carbono. El 0,7 o 0,6 o 0,5 tal me indica la potencia, ¿vale? 0,7 no quiere decir que sea de 0,7 vatios o de 7 vatios o tal, sino que tendríamos que ir a una tabla a ver que el 0,7 se corresponde con 0,25 vatios. Eso es la potencia máxima que es capaz de disipar el resistor. La C me indica que sus terminales son soldables, los vamos a poder montar a esa resistencia soldando sus terminales. Y aquí me viene sobre todo lo que tenemos que recordar, es el valor de resistencia, ¿vale? Y tenemos 3 cifras significativas y multiplicador. O sea, sería 1, 0, 0, cifras significativas y luego el multiplicador, un 3. Me quiere decir que tengo que meter 3 ceros más. Así que esta resistencia tiene un valor ohmico de 100.000 ohmios. O lo que es lo mismo de 100 K. Y finalmente una letra que me indica la tolerancia. Como hemos visto antes, en este caso la F es de un 1%. Espero que os quede claro tanto de qué depende la resistencia de un conductor, que es algo fundamental, ya hemos visto anteriormente, y cómo son los códigos de identificación y la forma de denominar el valor ohmico en distintos tipos de resistencia. Con el código de colores, con el código BS, con el código que tenemos en los resistores SMD y las especificaciones 1000 que estamos viendo ahora en la pantalla. Espero que os haya quedado claro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.